Santo. Y él iba a triunfar. Es decir, es por la fe que nosotros tenemos esta certeza, esta, digamos, seguridad interna de la existencia de Dios y de que existe el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no se puede ver, pero permite manifestarse. Y ahí nosotros percibimos su presencia. Son las manifestaciones del Espíritu. Es como, diríamos, la corriente eléctrica. Yo no veo, dice que la corriente eléctrica es la sucesión de electrones, ¿cierto? Yo no lo veo a los electrones corriendo, pero sí veo la manifestación, es el correr de los electrones de la luz. Bueno, yo no veo al Espíritu Santo, pero sí tengo las manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo cuando yo recibo consuelo, cuando recibo fortaleza, cuando tengo sabiduría, cuando tengo el santo temor de Dios, cuando tengo piedad, cuando tengo fe, cuando un hermano predica, cuando un hermano ora, cuando un hermano enseña, eso son los carismas. Entonces yo no veo al Espíritu Santo, pero sí tengo, diríamos, experiencia del Espíritu Santo a través de las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Ven? Por eso es bueno saber que la fe es una de esas manifestaciones, también llamado el don de la fe. La fe es un don, es una certeza, es una garantía. Es un don que existe, es un regalo. Decía el padre de Río Betancourt cuando le preguntaban por qué cree, y yo creo porque creo que creo, yo creo. Es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. Dios nos regala ese don. El tema está en que nosotros lo sepamos desarrollar, hacer crecer. Una vez que se nos activó, todas las instrucciones que recibimos del Espíritu Santo, lo que hace es activar el don. Pero después está en nosotros hacer crecer el don de la fe, desarrollarlo y perseverar en la fe. Dice la palabra también que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que por la fe todo aquel cree que Dios existe y que es, diríamos, recompensador, salió la palabra, recompensador de aquellos que le buscan. Es decir, que por la fe yo creo que Dios existe y que Él me va a recompensar esta oración. Es decir, que la fe es un don, es una certeza, es una garantía, y yo tengo que tratar, eso sí depende de mí, de preservar y de hacer crecer la fe. Ahora, en la gran obra del enemigo es hacer que nuestra fe se caiga. Porque él sabe que cuando nosotros tenemos fe, nos mantenemos unidos a Dios. Y lo que quiere hacer él es que esa fe se caiga. O sea, tratar de que esa fe se debilite. ¿Cierto? Es decir, produciendo lo que se llama lo contrario a la fe, que es la fe negativa, que es la duda. La duda es fe, pero lo negativo. Y él va a tratar de mostrar de todas las maneras de que tu fe, de que mi fe cada vez sea menor. Y que esto es el que nos desconectemos como los alimentos de la verdadera vida y que por lo tanto nos podamos dar frutos que sean abundantes y permanentes. Esa es la gran obra de Satanás. Por eso es aquel que viene a robar, matar y destruir, que roba la fe, y el que pierde la fe ya no tiene esperanza. Y si no tiene esperanza, ya tampoco tiene amor. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos que saber cómo poder hacer para mantener esa fe, pero también para perseverar. En todas las áreas de la vida, la clave del éxito está en la perseverancia. Dicen que no llegan los que más saben, muchas veces, o los más capacitados, sino los que más perseveran. Es decir, los que se mantienen firmes en el camino. Entonces yo quiero que ustedes tienen todas las cositas, vamos a ir leyendo juntos, vengo a hacer el grupo, pero por ese punto no va a dar el tiempo, pero vamos a ir leyendo juntos esos 3 puntos, podríamos decir, 4 puntos, que nos pueden ayudar, no son todos lo que hacen, pero sí creo que nos pueden ayudar a perseverar en la fe. Yo lo voy leyendo, aquí lo hacemos un poquito más rápido, pero después ustedes en su casa traten de ir trabajando en el material, porque yo creo que puede servir de mucho. Comienza así, dice, ¿has vivido alguna experiencia donde has orado y Dios te ha contestado? ¿Te ha pasado eso? Hacer una oración. Las oraciones, yo me doy cuenta que por ahí pasan los años
y aparece algo, y yo digo, ¿de dónde aparece esto? Pero después, el Espíritu Santo me hace recordar que en algún momento yo esto lo ve o lo declaré, y luego sucedió. Algunas veces las oraciones, vos haces una oración hoy, o declarar algo hoy, y eso es algo que tenemos que saber bien, la ley de la siembra y la cosecha, tanto en lo natural como en lo espiritual. Lo que uno siembra, cosecha. Por eso lo que tenemos que hacer es cambiar las semillas, que hemos estado concentrando, porque por ahí está el tema. Si yo quiero tener un futuro diferente, tengo que tener semillas sembradas distintas a las que estuve sembrando hasta ahora. Y para eso tenemos que tomar, diríamos, conciencia y meditar lo que soy en muchos puntos de lo que yo sembré. Es importante entonces, me viene esto ahora, ¿no? Que en este año que comenzamos a cambiar las semillas que sembramos, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar mucho. Y si lo has hecho alguna vez o en alguna ocasión, puede hacerlo otra vez. Es decir, si Dios te contestó una vez, obviamente te va a contestar, pero eso es lo que tenga la experiencia de la gloria de Dios. Y por eso hay un salmo que dice, recuérdate de los beneficios, armonía, y no te olvides ninguno de tus beneficios. Es decir, recordar las veces que Dios escuchó una oración, nos va a dar fe para volver a qué, a orar. ¿Sí? Dice que la fe es una decisión. La fe no es un sentimiento, la fe no es una emoción, es una decisión, es una ponerse en seguir creciendo en el Señor a pesar de lo que usted acontece. Nuestra vida espiritual no puede estar ligada a los acontecimientos y a los vaivenes emocionales de las personas y de las circunstancias, porque si no, ahí se va a caer el mundo. Por eso hay que tratar de ser, no digo que no tenemos que tener emociones, pero ser menos emocionales. Tratar de ser un poquito más espiritual. Porque el área del ataque del enemigo son las emociones. ¿Ven? Wow. Entonces vienen las circunstancias, y si mi fe está ligada a que hoy estoy bien, que las cosas me vienen bien, o mañana las cosas no me vienen mal, entonces yo no tengo fe, esa no es fe. Esa es una fe emocional. Y por eso muchas personas no pueden perseverar en el camino. Imagínense si Jesús hubiera tenido esa fe. Cuando Pedro le dijo, no vayas a Jerusalén a morir. Y Jesús le dijo, sí tiene razón. Me conmovió su corazón. No hubiera llegado a la solución. Porque él tenía un propósito de parte en Dios. La fe es aquella que está ligada al propósito de Dios. Dios tiene un propósito sobre tu vida, tiene un camino que tenés que caminar, y sé que usted, caiga quien caiga, vos lo tenés que hacer. Y tenés que tomar la decisión por fe de seguir. Sabés que en ese camino va a haber oposición, sabés que va a haber obstáculos, pero cada obstáculo, cada oposición va a ser para hacernos más fuertes de la fe. Porque si nosotros seguimos creyendo y declarando que Cristo está con nosotros, la palabra de Dios dice en el Salmo 23, nada va a pasar. Jesús en una oportunidad se encuentra con una persona ciega y le pregunta qué era lo que necesitaban de él. Al clamar por sanación le dijo, San Mateo 10, 27, 29, conforme a vuestra fe, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Conforme a vuestra fe, o sea, es decir, está diciendo, ni más ni menos, que de acuerdo a la fe que tengas, vas a hacer lo que vas a declarar. Pero de acuerdo a lo que vas a declarar, vas a hacer lo que vas a pensar. Y de acuerdo a lo que vas a pensar, vas a hacer lo que vas a caminar. Y vas a decidir. Por eso, dice, conforme a lo que vos estás, o sea, conforme a vuestra fe, conforme a lo que vos estás declarando. Porque la fe se recibe por escuchar la palabra de Dios, pero se suelta por la declaración que hacemos. ¿Amén? Es decir, el Señor tenía la plena voluntad de sanarlos, pero era necesario que ellos actúen con fe. Por ejemplo, hay una promesa de Dios. Las promesas cumplidas son bendiciones. Por una promesa que cumplió, ya no hay persona se transformó en bendición. Y por ejemplo, yo digo, en San Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí, todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré.
Ahora, venir no significa solamente caminar, significa venir, significa hacer el camino que la significa. Significa vivir su palabra. Cuando yo digo su palabra, encuentro el alivio de Dios. Por ejemplo, si la palabra te habla de perdonar, yo perdono, mi corazón se alivia. ¿Amén? Si su palabra dice, como en San Pedro, capítulo 5, versículo 7, que descarguemos tener todas las inquietudes, orando y lo ponemos en práctica, Él prometió que nuestro corazón será alivianado. Pero yo tengo que hacer el camino, y el camino que me lleva a ir a Jesús es vivir su palabra. Cuando Jesús te dice venir a mí, te está diciendo caminar mi camino, y mi camino es que vivas la palabra. Si vos vivís la palabra, yo te voy a dar descanso. No es que sea lo mágico que yo voy a ir caminando, pero sigo en mi rebeldía, sigo en mi desobediencia, no, sigo en mi capricho, sigo en mi concepto de... No, si yo alineo mi voluntad con la voluntad de Dios, viviendo concretamente su palabra, por el poder del Espíritu Santo, porque si no yo no lo puedo hacer. Y es un trabajo que dura toda una vida, y de la cual yo tengo que ser paciente conmigo mismo. Y esto es sabiduría de Dios, porque el enemigo te ataca a través de paciencia. Yo voy a tener alivio, porque dice el Señor, mi yugo es liviano, el yugo es su carga es su voluntad. ¿Se entiende? Bien, pero para poder hacer este camino necesito tener que fe. ¿Cómo aumenta la fe? No tengo tanta fe para... La fe aumenta cuando estamos en contacto con la palabra de Dios. Ya sea a través, por ejemplo, de la reunión de oración, escuchando prédicas, leyendo la palabra, participando de la misa. Romanos capítulo 10, verso 17. ¿Quién puede encontrar Romanos capítulo 10, verso 17? A ver, Romanos queda después de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es la versión de la Biblia? Recuerdo por mí. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 17? A ver. ¿Quién nos puede encontrar? ¿Qué palabra es esa? Dice que la fe nace, bueno, que lo vi la predicación, y la predicación en virtud de la palabra de Dios. No cualquier predicación, sino aquella que está fundamentada en la palabra de Dios. ¿Entiendes? Bien, y ahí cuando yo leo esta palabra, el espíritu mío se alimenta de esa palabra y por lo tanto va creciendo la fe mía, es decir, me borda fortaleciendo. Bien, la fe es perseverante y debe ser espíritu. Después ustedes lo pueden leer en Hebreos, en el capítulo 2, del versículo 1 al 3, habla de permanecer firme, de no desanimarse y perseverar en la fe. Desde el momento que le dimos lugar en nuestra vida a Jesús, estamos corriendo una carrera, la cual no es una carrera de velocidad, sino más bien de resistencia. Es necesario llegar a la meta. Por tanto, debemos cuidar el corazón y seguir a pesar de las heridas del alma hasta llegar a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Tenemos el mayor ejemplo en Cristo Jesús. Él corrió la carrera, sorteó los obstáculos y llegó a la meta suprema. Entonces, ¿cómo perseverar en la fe? A continuación veremos 4 puntos a tener en cuenta para llegar al objetivo que Dios ha pensado para cada uno de nosotros. Primer punto, evitar el peso. Evitar el peso. Significa evitar las cargas innecesarias. Hay cargas que cargamos que no necesitamos cargar. Algunas veces somos profesionales en llevar mochilas que no son nuestras. Tenemos el complejo de redentores. ¿Se entiende? Queremos ser el salvador de todo el mundo. Somos instrumentos de salvación, pero solo uno es el salvador.
Y el Señor dice que cada uno cargue con su propia, o puede ser sin dinero de otro, pero cargar su propia. Eso muchas veces está en referencia al que debe ser, diríamos, valorizado, al sentirse que somos importantes. Muchas veces está con referencia directa a que de pronto en la vida hemos tenido personas que nos han valorizado. Necesitamos sentirnos necesarios. Por eso, aquello que de pronto cuando se siente necesario y no recibe el agradecimiento como parte del generoso, se enoja. Porque no es ayudar por ayudar, sino por alimentar un vacío que Dios en su cuerpo. ¿Entiendes? Bien. Entonces, lo primero que dice es evitar las cargas innecesarias. No le den lugar a la distracción. Tienes tu propia carrera. Es decir, yo tengo mi propia carrera. Es decir, no te compares, que no me voy a comparar. Porque cada uno tiene sus tiempos y sus objetivos. Cada uno tiene que no todos tenemos el mismo tiempo. Si no sería muy aburrido. Somos como un laberinto donde hay flores que pican sobre binarios. Cada uno tiene su tiempo. Cada uno tiene sus objetivos y son válidos y respetables. Pero yo también tengo mi tiempo y hay que saber valorarlo, y voy a decir algo fuerte, que hacerlo, valorar. ¿Amén? Amén. Porque si no vivimos la vida que otros quieren que vivamos, caminamos al ritmo que otros demandan, y al final no lo vivir. Y eso también te produce en creer. ¿Qué te produce eso? Cualquier intento espiritual, emocional, psicológico. No permitas que los demás intenten que cumplan con sus expectativas. Tienes tu propia carrera. El éxito no tiene que ver con números o logros, sino que el estar viviendo la voluntad de Dios en su tiempo. Ser bien en los ojos, porque Dios te va a dar mucho más. No te compares. Enfocar en tu meta. Sigue con el propósito que Dios ha dispuesto para ti. No le dé lugar a la duda y al desánimo. En Isaías 43:18 habla de no habitar en el pasado. Eso también nos detiene. Se han tomado malas decisiones. Es tiempo de que uno pueda perdonarse y perdonar a quienes nos han herido. Eso es buenísimo. Tu presente es más valioso que tu pasado. Porque es lo que hoy tenés. No puedes hacer nada con tu pasado, pero puedes hacer mucho con el presente y más con el futuro. ¿Sí o no? Sí. Pero nos encanta estar en el canal, nos llamamos volver. Hay que cambiar de canal, salir del canal volver. Segundo, recordar la recompensa. Si te preguntas, ¿para qué sirven los esfuerzos? El vivir una vida de santidad, el perdón, es porque debemos recordar que las razones para mantener la fe tienen que ver con imitar el ejemplo de Jesús. Él tuvo que pasar por el oprobio, la vergüenza, la burla y la acusación, y sin embargo llegó a lo que Dios esperaba de él, porque tenía bien claro el objetivo. En el libro capítulo 11, verso 6, habla de lo que le agrada a Dios, y eso es una fe que lo lleve a vivir la voluntad de Dios. Y sabes que cuando vivís la voluntad de Dios, vas a pasar todo lo que Jesús habla. Decidido seguir a Cristo, la cruz delante, pero cuando vienen los doctores, empiezo a llorar, cuando no me comprenden, me empiezo a enojar, cuando hay burla, me empiezo a quejar. Cuando lo que debemos decir, bueno, esto forma parte de mi camino de victoria. Al final del camino te espera tu recompensa. Dios ve tu perseverancia.
Dios ve tu obediencia, y aunque nadie más lo note, Él sí lo ve. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25 al 27, habla de enfocarse y de no darle lugar a la diversión. La recompensa que se espera en esta vida es buena, pero no se compara con lo que Dios ha dispuesto para ti por gracia en el plano eterno. Cuando Jesús estaba en la cruz, fue humillado, fue insultado. ¿Por qué pudo perdonar? Porque él sabía que la gloria que le esperaba era mucho mayor que todos los detalles que alguien que tiene. Vos irás más hacia arriba. Amén. Dice que las lágrimas, los enemigos de las lágrimas son los pueblos. ¿Sabes lo que hacen las lágrimas? No se quedan peleando con los pueblos, pueden matar. Porque tengo momentos que los pueblos no van a poder alcanzar. Cuando eso suceda, nosotros tenemos que volar, enfocarnos más en las cosas de Dios. Por eso dice la palabra que hay que pensar en las cosas de Dios, levantar nuestra mirada en Él. En Hebreos capítulo 6, versículo 12, la palabra de Dios dice que debemos ser esforzados y no dar solo que nos resulte fácil siendo precioso. Levántate y resplandece, porque la recompensa para tu vida será hermosa. Tercer punto, resistir el desánimo. El desánimo va a venir, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, que nosotros ser vencedores. Y si yo le digo al Señor, dame fuerzas, Él te lo va a dar. Si quieres terminar logrando pensar en todos los valores de la vida, no hay que darle lugar al desánimo, sino seguir adelante. Así que digo, voy a seguir adelante. Aunque es fácil a veces perder el ánimo, el Señor dice que orden por no abandonar la fuerza. El desánimo no es un espíritu, sino es una elección. Se puede pensar bien o pensar mal, enfocarse en lo negativo o enfocarse en lo positivo. Se puede valorar las virtudes y buscar cambiar las debilidades o compararse con otros y hundirse en la miseria. Cuando uno se comienza a desanimar, ya no es efectivo y se desactiva espiritualmente. La vida es difícil para todos es difícil. Pero hay quienes eligen desanimarse y hay quienes, como en el Salmo 42:5, eligen creerle a Dios, levantarse y seguir adelante. Es que la verdad, igual que la verdad, igual que la verdad. ¿Es el futuro de los desanimadores o de los que se necesita levantar y seguir adelante? Es nuestra elección, me encanta esto, es nuestra elección. Uno elige quedarse y desanimarse o uno elige levantarse y caminar. No le estoy echando culpa a vos. Por su culpa no soy feliz. No soy feliz porque vos le digo. Y algunos les gusta tener a todos en la primera fila. Por su culpa, a la suegra por su grandísima culpa. Es que por tu culpa que no. Cuando uno sabe quién es el Cristo Jesús, uno toma la decisión, no está echando culpa a otros. Uno tiene que tomar la decisión de aprender a vivir uno. Porque a lo mejor que se echan la culpa a los demás, ¿sí o no? Somos especialistas en culpar. Por su culpa no llega a eso, ¿no? Y obviamente cuántas veces los padres, ¿no? Y tuve que trabajar y por eso no pude estudiar el hijo de esos casos de algoritmos. Nos gusta pasar facturas, ¿sí o no? Yo sé que ninguno de los otros que hicieron les puede pasar. Dice Clara, capítulo 6, verso 9, nos exhorta la palabra. Y cuando la palabra de Dios me dice algo, es porque está en nosotros la capacidad de hacerlo. Cuando Dios te dice, perdona, ya te dio la capacidad para hacerlo. ¿Y qué dice Clara después de su casa mirando 6-9? Es fácil, porque es el 6 da vuelta el 9. Habla de no cansarse, de hacer el
¿Qué dice? O sea, el Papa Francisco dice, nosotros nos cansamos de pedir perdón, pero Dios no se cansa de él. Y nosotros somos creación de imagen y semejanza de quién. O sea, nosotros da la naturaleza de Dios. Y por lo tanto, está esta capacidad de no cansarnos de hacer él. Y si sentimos que estamos cansados, olvidamos del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8, Romanos 8, 26. Dice que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra. Por ahora van a decir ustedes. ¿Dónde está eso? Entonces, que viene el Espíritu Santo en ayuda de nuestra. Estoy débil, que tenemos que pedir a quién. Al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice? ¿De qué manera no sé? Bueno, eso siempre dice que lo dice como una manifestación gloriosa, mística, puede venir a través de alguien en el colectivo. Y que empieza a hablar de lo lindo que es vivir, por los pastores de vida en el colectivo. Y me empezó a hablar. Y no sé, ¿cómo fue el asunto con la cabeza de esa persona que dice quién es? Ni me habló de temas espirituales, ni de todo qué. ¿Te das cuenta? Dios te puede hablar, y si no hablaste de vos, te quedaste en el centro y cambiar la cara. Me decido a cambiar la cara. ¿Entiendes? Bien. Eso depende de nuestra fe y nuestra fe sin pensar victoria. Si te sale como una semilla recién sembrada, necesita tiempo para dejar de ser semilla y transformarse en un árbol. Tú también necesitas invertir tiempo haciendo el bien y declarando que Dios está contigo aunque no lo veas. La gente más importante del mundo, los nombres que resaltaron en la historia fueron personas comunes, que no se desanimaron ni persiguieron, con determinación, sus objetivos hasta ver su sueño hecho realidad. Cuarto, continuar tu relación con Dios. Esto se refiere a tu tiempo de oración familiar y a solas, o sea, la oración personal. Tu tiempo de predicar al que no cree. Aumenta tremendamente hablar de Jesús ahora. Puedes hablar de Jesús y Dios te da más fe. Así funciona el banco de Dios. Dios te multiplica cuando vos das. Si vos aprendiste algo de Dios, dalo. Si vos podés promocionar a alguien, hacelo. ¿Me entiendes? Si te compraste algo y lo podés compartir, compartirlo. Que Dios te va a dar más, te va a multiplicar tú. Y fe para decir fe. Bien, ¿cómo decir fe con fe para que nos venga fe? Bien, tu tiempo de predicar a que no cree, tu tiempo de servicio a Dios en tus hermanos. Y algo más que decía el padre de de Cancún, dice que la fe crece haciendo actos de fe. Porque en esos actos de fe voy a ver la respuesta de Dios que tuvieron que estar aquí, haciendo pequeños actos de fe. Creyendo en que Dios va a dar respuesta a eso. Son como los dones. Si yo no los ejerzo, nunca voy a ver el fruto del ejercicio del salón y nunca se va a activar la fe para ejercerlos con más fe. ¿Me entiendes? Acá ahora somos enfermos. Es que yo no tengo fe. Bueno, hacer la oración aunque no tengas tanta fe, aunque sea una semilla, sembrar semillas. Cuando vos hablas, vas a ver que Dios va a responder esa oración y eso te va a dar más fe. Por eso quiero actos de fe. Nos ayuda a crecer en la fe. Dice que aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior se releva cada día. Así hicimos el nuestro de fe poderoso. Ustedes una fe poderosa. Y yo siento que esto alimentó nuestra fe. Mira, hermano, Dios no tiene obligación de manifestar su gloria, pero lo hace por amor a nosotros. Porque Dios no quiere hacernos. Y nosotros no tenemos que perder lo que Dios nos regaló, lo tenemos que presentar. Hay personas que ven el cielo un día y al otro día están en el infierno. ¿Por qué? Porque no reciben el cielo. Tenemos que pretender la gracia de Dios. Y no pretender perder esa gracia, sino acrecentarla.
Y no tenemos que permitir que ninguno también nos haga perder esa gana. Amén. Eso es responsabilidad nuestra. Cuando vemos la palabra de Dios,